Hola, bon dia a tothom. Anirem començant ja. Bé, abans d'iniciar la jornada, doncs, també ens presentem. Benvingudes a la jornada de perspectives feministes de la renda bàsica, que ha estat organitzada per l'Oficina del Pla Pilot per implementar la renda bàsica universal del Departament de la Presidència i amb el suport del Departament d'Igualtat i Feminismes. Aquesta jornada se celebra en el marc d'un conjunt d'actes impulsats per l'oficina que busquen aprofundir, reflexionar i debatre sobre una proposta de renda bàsica universal. Malgrat que dins del moviment feminista fa temps que existeix el debat sobre les potencialitats i els reptes que suposaria una política de renda bàsica universal, les implicacions que podria tenir en la igualtat de gènere han rebut més aviat poca atenció. Part del moviment feminista sosté que un ingrés incondicional independent del treball remunerat potenciaria l'autonomia de les dones a la feina, a la llar i a la comunitat. A causa de la precarietat laboral, però, el treball remunerat ha passat a ser l'eix vertebrador de la vida de moltes persones. Aquest fet fa que cada vegada sigui més difícil separar temps de vida i temps de treball, de manera que la separació entre producció i reproducció s'ha desdibuixat i les activitats pròpies a les esferes reproductives han passat a ser absorbides pel mercat. Però el de la cura no és un treball valorat ni reconegut i quan es remunera es fa d'una forma i en unes condicions molt precàries. El pes de la reproducció de la vida, per tant, segueix recaient sobre les dones. La centralitat de l'economia de mercat i la càrrega de cures atribuïda a les dones és també una de les raons que explica la feminització de la pobresa, és a dir, la major prevalença de la pobresa entre dones. Els anàlisis de gènere de la pobresa assenyalen que, més enllà dels recursos materials disponibles, hi ha dimensions com la manca de temps, la sobrecàrrega de treballs o l'estat de salut que configuren com les dones pateixen la precarietat i la pobresa. La renda bàsica és una forma de redistribuir la riquesa que produïm col·lectivament, que no és només la que té a veure amb la feina, sinó que també és el valor que genera a les llars on es garanteixen les cures, així com totes aquelles activitats que no passen pel mercat de treball i, per tant, que no estan monetitzades, com podria ser la participació a la vida comunitària o les activitats de la cultura popular, i que no deixen de ser riquesa col·lectiva. Per això, la renda bàsica és un mecanisme essencial que, sumat a la defensa i l'ampliació dels serveis públics, proporcionaria una base material des d'on construir les trajectòries vitals, alhora que podria esdevenir una proposta clau d'una política econòmica necessària per reduir les desigualtats i combatre la pobresa. En l'acte d'avui ens proposem reflexionar sobre com una renda bàsica podria esdevenir una eina per avançar cap a la igualtat material i l'autonomia de les dones, així com, juntament amb altres polítiques, podria afavorir canvis en les dinàmiques de poder subjacents a l'estructura econòmica i social. Alhora, reflexionarem sobre quin model de renda bàsica, així com sota quin marc polític i econòmic, s'hauria d'implementar per ser una eina amb un potencial de gènere transformador. Així doncs, iniciarem l'acte amb la ponència marc titulada «La renda bàsica beneficiaria les dones» per part de Letícia Morales, que és doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra. Tot seguit també donarem pas al torn de paraules per part del públic. Seguirem amb el col·loqui Una aproximació feminista a la renda bàsica universal, que comptarà amb la participació de la Sara Berbel, la Itziar Genendiain, la Hanna Sarkinen i l'Alma Zelek, i serà moderat per la Sara Babique. Posteriorment, a 2:45, farem una pausa d'una hora per dinar i a 3:45 iniciarem el segon col·loqui amb la situació de les dones a Catalunya, reptes i oportunitats d'una renda bàsica. En aquest col·loqui comptarem amb 3 ponents, que són l'Andrea Alvarado, la Georgina Monge i l'Eunice Romero, i serà moderat per la Carme Porta. Tant en el primer com en el segon col·loqui, després s'obrirà un torn d'intervencions per part del públic perquè podeu fer arribar les vostres preguntes i comentaris. Al finalitzar l'acte, i això hi ha qüestions més logístiques, quan al finalitzar l'acte o quan marxeu, us demanem que escanegeu el codi QR que trobareu al programa de mà, que estan tots a l'entrada, que redirigeix bàsicament a un formulari de valoració de l'acte i que us demanem que empleneu per tal de conèixer també la vostra opinió i tenir un petit retorn de l'acte. I res, finalment volem agrair la participació de totes les ponents que ens acompanyaran durant la jornada d'avui, també donar-vos les gràcies a totes les persones assistents i que esperem que tingueu una molt bona jornada. I ja per finalitzar, dono pas a la secretària d'Igualtats del Departament d'Igualtat i Feminismes, la Mireia Mata, que ens dirigirà unes paraules de benvinguda. Moltes gràcies a tothom.
Bé, molt bon dia a totes i a tots. Com que ha dit que era ja per finalitzar, doncs seré més breu i ja no m'allargo més. Escolteu, pel nostre Departament d'Igualtat i Feminismes és un plaer molt gran, trobar-vos avui aquí, poder tenir l'ocasió de parlar d'aquest tema i, com bé sabeu, el nostre és és el departament més jove del govern de la Generalitat. Té escassament, doncs complirà 3 anys el proper mes de juny i quan vam néixer vam dir molt alt i molt clar que volíem portar les polítiques feministes a totes les polítiques públiques, les de la Generalitat i les dels ens locals i totes les que ens caiguessin a les mans. I hi havia gent que quan dèiem això encara arrufaven una mica el nas, no? I quan a més explicitàvem i dèiem volem que totes les polítiques d'ocupació pública i totes les polítiques de salut i totes les polítiques educatives i les polítiques de refugi, volem que totes les polítiques tinguin la perspectiva feminista i ens deien: "Sí, però ja ho tenen, no, això ja es dona per descomptat". Doncs escolteu, feien escassos 3 mesos, encara no, que havíem començat la nostra singladura com a departament i va arribar la invasió dels talibans de Kabul i d'Afganistan, no? I allà ens en vam adonar i vam poder demostrar que la perspectiva feminista s'havia d'aplicar per ajudar aquelles dones que estaven fugint de manera diferent d'aquells homes de l'Afganistan i que les polítiques d'acollida necessiten la perspectiva feminista. I al cap d'uns mesos més, al febrer del 2022, resulta que va hi haver la invasió russa d'Ucraïna i allà també vam veure que necessitàvem polítiques d'acollida feministes, que necessiten coses diferents de les polítiques feministes, de les polítiques d'acollida globals. Per tant, la dura i pura i crua realitat ens demostra que sí que cal sempre, sempre, sempre la perspectiva feminista. Però si hi ha algun àmbit en el qual les dones som sistemàticament discriminades i arraconades, és l'àmbit dels diners i del poder. I això és tan evident com la bretxa salarial, i això és tan evident com els terres enganxosos i és tan evident com els sostres de vidre. Allà on hi ha poder, allà on hi ha calés, les dones, ara ja no ens poden deixar a la porta, però vaja, ens quedem quasi al rebedor d'entrada. Puc dir amb orgull que el nostre departament ha treballat molt i molt intensament en aquests 2 àmbits, la bretxa salarial. Tinc aquí davant la Núria Vergés, la directora general de Cures, Ocupació del Temps i Equitat en el Treball. S'ha treballat molt intensament al costat, doncs, dels departaments de la Generalitat, al costat dels agents socials, al costat de les empreses, dels ens locals, per millorar aquests plans d'igualtat, avançar en aquests plans d'igualtat, avançar en aquestes auditories internes de les organitzacions de treball per reduir aquestes bretxes en l'àmbit laboral. Hem treballat també en un àmbit que fa la diferència, que és l'àmbit de les cures, amb el meravellós programes del Temps per Cura, que ha alliberat literalment milions d'hores perquè les dones puguin accedir a aquesta equitat que tant necessiten, aquesta igualtat que tant necessitem, però queda molta feina per fer. I una feina per fer molt evident és una reflexió sobre la renda garantida en perspectiva feminista. Aquest gran tema, no?, que fa tant de temps que discutim i que de tant en tant va sortint, si no és en perspectiva feminista, doncs les feministes, jo crec que les dones no hi juguem, perquè si no tornarem a estar en un debat que es parlaran de coses de les quals nosaltres estarem incloses. Si alguna cosa tenim les dones garantida de per vida de quan naixem, és que nosaltres tindrem una ocupació fixa i tota la vida. I serà l'ocupació de les cures, perquè quan no ens en cuidarem dels germans, ens en cuidarem dels fills, dels pares, dels tios o de qui sigui. I tindrem una gratificació molt bona, els petons i les abraçades, i les lumbàlgies, i netejar els culs, i les dobles jornades, i deixar la feina i la limitació professional. Per tant, davant d'aquesta realitat que té moltes formes d'abordar i algunes doncs, ja n'he parlat amb l'acció del nostre departament, té necessàriament també una declinació, amb una reflexió sobre la renda bàsica. Per tant, avui un agraïment molt gran a vosaltres que hi sou. Tenim, jo crec que el palmarès de les millors de casa i de les millors del món reflexionant sobre aquest tema. Moltes gràcies a tots els ponents que heu accedit a venir i totes les persones que sou agents importants en aquest àmbit que heu accedit a acompanyar-vos i avui esteu aquí a la sala. I també un agraïment molt gran al Departament de la Presidència i a l'oficina doncs, que ens ha convidat o que ens hem conxorxat a fer aquesta acció de manera conjunta. Per tant, doncs amb aquest agraïment, amb aquest reconeixement a totes les que estem pensant
conjuntament i totes les que estem recordant que o serà en perspectiva feminista o no serà bona, desitjar-vos una molt bona jornada i que us sigui molt profitosa. Gràcies. Hola, bon dia. Bé, ara donarem pas a la doctora Morales. Benvinguda a l'acte. Doctora Morales, de Perspectives Feministes de la Renda Bàsica. La doctora Morales és advocada i doctora en Dret de la Universitat Pompeu Fabra, especialitzada en filosofia jurídica i política. Actualment és professora de l'Institut de Dret Privat i Ciències del Dret i directora del programa de doctorat en Dret de la Facultat de Ciències Jurídiques i Socials de la Universitat Austral de Xile. A més, és membre del Comitè Científic de l'Oficina del Pla Pilot per implementar la Renda Bàsica Universal. La doctora Morales és autora dels articles La rellevància de la renda bàsica i l'enfocament de gènere en un sistema econòmic just i els arguments democràtics a favor d'una renda bàsica, i coautora dels articles L'estabilitat de la renda bàsica, una solució constitucional per a un problema polític, i Existeix o hauria d'existir el dret a la renda bàsica. Així mateix, ha publicat nombrosos articles sobre els drets socials i econòmics, teories de la justícia, democràcia, constitucionalisme, entre d'altres. La doctora Morales ha analitzat l'impacte de gènere de la renda bàsica universal i la importància d'estudiar els efectes de gènere de la renda bàsica, no només des d'una perspectiva que analitzi les desigualtats entre homes i dones, sinó també les desigualtats internes, no? Que mesurin i que les afectacions que poden tenir en la seva diversitat, en el conjunt de dones. La doctora Morales aporta un marc de referència interessant que pensem que pot ser molt enriquidor a l'hora d'abordar aquest debat sobre la renda bàsica en perspectiva de gènere. Per tot això, hem volgut comptar amb ella, amb la seva participació, i iniciar aquesta jornada de debat formulant-li la següent pregunta. La renda bàsica beneficiaria les dones? Doctora Morales, endavant i gràcies per la seva participació. Muy buen día a todos. ¿Me escuchan bien? Es una gran alegría compartir con todas y todos ustedes y muchísimas gracias a la Oficina de la Renda Básica de la Generalitat de Cataluña por esta oportunidad de estar esta mañana compartiendo desde aquí el sur de Chile, en Valdivia, esta presentación sobre la renta básica y la pregunta si la política de renta básica beneficiaría a las mujeres. Bien, si me confirman, ¿se escucha bien? Por favor, porque tengo un poco de retorno. Bien. Entonces, ¿cuál es la propuesta de la estructura que quisiera compartir el día de hoy con ustedes? Esta exposición va a estar articulada en 3 puntos centrales. En primer lugar, el caso de género para la renta básica. En segundo lugar, voy a hablar de la renta básica y los trade-offs al interior de los grupos de mujeres. Y en tercer lugar, me voy a centrar en cuáles son las características y la importancia de una renta básica como una herramienta de política pública que sea sensible al género. Entonces, empezando por el primer punto, que es el caso de género para la renta básica, en primer lugar, nos preguntamos qué es la renta básica universal, una discusión sobre una política pública que ya lleva decenas de años, que ha estado desde una discusión en grupos muy reducidos, especialmente entre economistas, filósofos y filósofas políticas y activistas, pero que con el transcurso de los años ha ido desarrollándose esta discusión y generando muchos más adherentes, gente más interesada que se ha sumado desde distintas perspectivas y para entonces referirnos a una noción que ha sido la que tienen aquí presente del libro de Basic Income, una propuesta radical, renta básica como propuesta radical presentada por Philip Van Parijs y Jenik van der Poort en 2017, aunque este es un libro que aparece con con muchos años posteriores a trabajos de Philip Van Parijs, suele ser presentado como uno de los mayores exponentes que introduce esta idea
de la renta básica. Entonces, déjenme compartir esta cita que permite dar cuenta de cuáles son las características o los rasgos centrales de la renta básica. Nos dice entonces estos autores que para reconstruir la confianza y la esperanza en el futuro de nuestras sociedades, en el futuro de nuestro mundo, tendremos que subvertir la sabiduría recibida, sacudir nuestros prejuicios y aprender a abrazar ideas radicales. Una de ellas, sencilla pero crucial, es la de una renta básica incondicional. Esto es una renta periódica, en efectivo, pagada a todos, de forma individual, sin comprobación de recursos ni requisito de trabajo. Entonces, aquí podemos desprender, como les mencionaba, cuáles son los rasgos o las características principales de la política de la renta básica. Esto es, que es una renta básica pagada en efectivo de manera individual a todas las personas, es decir, universal. Y finalmente, y aquí posiblemente está el rasgo característico más importante y específico, es que es incondicional. ¿Sí? Incondicional, entonces esto hace que se distinga de otras políticas públicas habituales en los estados de bienestar. Con esta caracterización, entonces, me interesa centrarme en las desigualdades de género dentro y entre ámbitos sociales. Son tres las áreas clave que están conectadas y que ocupan un lugar destacado en el debate de la renta básica y que van a ser las que estructuren, ordenen la caracterización que voy a hacer a continuación y la que va a permitir generar distintos casos que son importantes de examinar. Por un lado, las consideraciones en relación con el empleo. La renta básica, según se articula de manera habitual, genera y fomenta el acceso de las mujeres al empleo, al tiempo, que transforma aquellas condiciones y oportunidades en los lugares de trabajo y en el mercado laboral. Entonces, por un lado tenemos el empleo y cuáles son los beneficios o las posibilidades que presenta una política pública de la renta básica para las mujeres en los lugares de trabajo. En segundo lugar, es importante dar cuenta de las tareas de cuidado, en el sentido que la renta básica, según se ha articulado de manera también tradicional en los estudios presentados en los últimos años, permite revalorizar y reconocer los cuidados, las tareas de cuidado, a la vez que promover la opción de salida, como se suele trabajar, de exit choice, al ofrecer alternativas en las que las mujeres sean las principales cuidadoras. Alternativas entonces a través de la renta básica a que no sean solo las mujeres quienes tengan que estar a cargo del cuidado de manera principal. Y finalmente me interesa también centrarme en el área relacionada con la familia, en el sentido de que la renta básica también está pensada para promover tanto la voz de las mujeres, como las opciones de salida también aquí, pero para las mujeres respecto de las relaciones que puedan encontrarse de tipo desigual o abusivos o violentas dentro de la familia, ya sea con la pareja o con otros miembros de la familia. ¿Cuáles son las perspectivas que han sido dominantes y que se han centrado en el trabajo sobre la renta básica, tanto en el nivel teórico como luego en la discusión más práctica y desde los activismos de la renta básica? Bueno, las propuestas que se han desarrollado en los últimos años, a partir de que esta noción de la renta básica fue generando, como les decía, mayor adhesión y mayor interés en los distintos círculos de discusión, se centran en la pregunta de si la renta básica es buena o deseable para las mujeres. Y las respuestas de manera
entusiasta y unánime que se han ido presentando, como les mencionaba, en los círculos de discusión, tanto teórica como práctica, de la renta básica, han estado enfocadas desde lo que llamamos externo, un enfoque externo dirigido a poner el acento en que la renta básica es buena o es deseable para las mujeres, desde el punto de vista que mejora el bienestar de las mujeres, permite generar mayores situaciones y posibilidades de la autonomía individual o autonomía personal, además de que contribuye con la igualdad de oportunidades, es decir, una consideración sumamente importante para las teorías de la justicia, que es permitir igualar las oportunidades de las mujeres, pero también están enfocados en destacar el estándar o posicionamiento de las mujeres en la sociedad, ya sea en las esferas políticas o en las distintas esferas sociales, civiles, económicas, en que las mujeres tienen espacio y forman parte de la toma de decisiones. Y finalmente, la participación política concretamente en la democracia, ya sea en los distintos ámbitos que se incluyen dentro de la participación política, no solo meramente reducida a las situaciones en las que se permite o que se llama al sufragio, sino también pensándolo en las posibilidades de que las mujeres sean además candidatas a ocupar espacios de decisión en la política y también en las demás actividades que conforman lo que se conoce como la participación política en las democracias constitucionales contemporáneas. Entonces, esto, como les mencionaba, es lo que llamo el enfoque externo, que de manera habitual ha respondido en las últimas investigaciones y trabajos que se han discutido, que la renta básica es buena o deseable para las mujeres. Entonces, este enfoque externo tiene la característica de adoptar un modelo de conflicto social mediante el cual se presenta la discusión y la comparación entre las mujeres como grupo frente a los hombres como grupo. Como tienen en la imagen que estamos presentando, que estoy compartiendo, entonces la comparación se presenta entre el conjunto de los hombres, cómo están caracterizados y de qué manera entonces se observan las diferencias respecto de las mujeres como grupo. Ahora bien, este enfoque externo no necesariamente debe ser en absoluto dejado de lado, pero lo que sí me interesa destacar es que es insuficiente para poder responder si la renta básica es buena o deseable para las mujeres. Entonces, lo que quisiera a partir de ahora es centrarme en la importancia de las tensiones hacia el interior de los grupos de mujeres, es decir, lo que voy a denominar el enfoque interno, que lo que pretende entonces es llamar la atención a que hay ciertos o un conjunto de puntos ciegos cuando nos centramos en las mujeres como conjunto o como grupo homogéneo. Es decir, que estos estudios, estas investigaciones que se venían dando al comparar las mujeres como grupo frente a los hombres, como también como grupo, como conjunto, presentan una serie de problemas o puntos ciegos que han sido desconocidos. Por lo tanto, lo que hace falta es que nos centremos en el impacto diferencial de la renta básica hacia el interior de los grupos o los subgrupos de mujeres. Como les decía entonces, no es la propuesta sustituir los estudios
que se han venido realizando, tanto desde el punto de vista y desde el trabajo teórico como el trabajo práctico y cómo esto ha repercutido en el activismo a partir de los movimientos feministas que han estado trabajando desde la perspectiva del desarrollo de la renta básica. Entonces, la propuesta no es sustituirlo, sino complementar el enfoque externo con este análisis adicional que, como mencionaba, ha estado oscurecido por la academia en la medida que se ha centrado sistemáticamente en estas tensiones externas entre grupos como conjuntos de hombres por un lado, comparándose entonces al grupo o conjunto de mujeres. Este es lo que menciono como grupo, como enfoque interno, que entonces me interesa desarrollar la segunda, desarrollar en la segunda parte. Y entonces comienzo con esta segunda parte de la presentación, donde voy a desarrollar con más espacio lo que es la renta básica y los trade-offs al interior del grupo de mujeres. Vamos a poner la siguiente situación para que vayamos luego examinando cuáles son las eh, características y las variables que me interesa poner de relieve. El escenario que quiero compartir es el de Ana, que es una joven de clase trabajadora pobre con un bajo nivel educativo. Ana trabaja a tiempo parcial, limpiando y ayudando en el hogar de una anciana rica que vive sola y no puede subsistir sin ayuda. En este escenario se introduce una renta básica y de repente Ana tiene varias opciones a su disponibilidad. El dinero extra le permitiría a Ana terminar la carrera de enfermería que había empezado. Además, ella junto con su marido habían estado considerando la posibilidad de tener un hijo, una hija, y con la renta básica esto sería, esta voluntad compartida sería más asequible. Ana se queda en efecto embarazada, pero después del nacimiento de su hija, su hijo, su marido le presiona para que deje el trabajo de limpieza y se quede en casa cuidando de su hijo. Después de todo, la renta básica paga, en este escenario hipotético que le estaba ahí compartiendo, paga lo mismo que su anterior trabajo de limpieza, así que se las pueden arreglar económicamente. Mientras tanto, la situación de Ana está representada por un mayor descontento por quedarse en casa y perder la oportunidad de avanzar y finalizar su carrera de enfermería. La renta básica le permitiría entonces dejar a su marido y perseguir su sueño de ser enfermera, pero paralelamente Ana no quisiera destruir su familia. Este, como ven, es un pequeño escenario respecto de una persona que la hemos denominado Ana, para que podamos ver una serie de tensiones que se van presentando a lo largo del desarrollo de esta historia y nos va a servir también para examinar estas tensiones o trade-offs que ahora quisiera comentarles. Entonces, lo que me interesa es enfocarme en 3 tipos de trade-offs en relación con el género. Los trade-offs son estas tensiones en las que se pierde y se gana en una situación de tensión entre 2 posibilidades o 2 opciones. Y vamos a ver entonces cuáles son estas tensiones que se presentarían al interior de las mujeres como grupos. En primer lugar, tenemos que pensar en las que son las tensiones horizontales, que presentan tensiones del tipo de enfrentar distintas e importantes opciones que conducirían a diferentes posibilidades, caminos o trayectorias futuras y experiencias vitales en relación a la vida de una persona. Esto es pensando y considerando la
situación de cierto grupo de mujeres que tienen características comunes, como distintas posibilidades u opciones, en la medida que tomen un camino u otro, les llevarían a distintas experiencias de vida. Pensemos, por ejemplo, cómo la renta básica podría modificar los costes de oportunidad entre opciones alternativas. Así, por ejemplo, como pensemos en lo que les presentaba previamente sobre la situación hipotética de Ana, la posibilidad de aceptar o no un trabajo a tiempo parcial o de tomar otros caminos que van a afectar, van a alterar su experiencia vital, o bien cómo la renta básica podría modificar, en el sentido este segundo de normas sociales, modificar el significado social de opciones alternativas. Sí, en esta segunda posibilidad, estamos refiriéndonos a situaciones como el estatus social de los cuidados. Entonces, por un lado tenemos dentro de estas tensiones horizontales cómo se introducen, eh, cómo se introducen las costos o costes de oportunidad que tienen que ver con esto se traslada a la práctica de las decisiones vitales de las mujeres. En segundo lugar, estas modificaciones que se presentan en las normas sociales, como por ejemplo diferencias que pueden aparecer o las modificaciones que mencionábamos de estatus de ciertas actividades como los cuidados, las actividades o tareas de cuidados. En segundo lugar, me interesa entonces pasar a la siguiente tensión, que son las tensiones verticales. Y aquí lo que se estructura alrededor de las tensiones verticales son aquellas, a diferencia de, como veíamos en las horizontales, que tienen que ver con decisiones que se le presentan a un grupo de mujeres, pero en relación, en definitiva, a la decisión de una mujer respecto de varias opciones, las tensiones verticales apuntan a comparaciones entre grupos de mujeres que están en situaciones diferentes. Las tensiones verticales, como menciono, tienen que ver con cómo estas tensiones se presentan al interior del conjunto de mujeres, pero entre grupos de mujeres que se encuentran en contextos o en situaciones que son diversas. Así pensemos, por ejemplo, aquellas que afectan a mujeres que están en peor situación económica, es decir, que aquellas que podemos caracterizar como en una situación económica más desventajada o más desventajosa, frente a grupos o a mujeres que están en situación de mayor eh, ventaja económica o como la podemos caracterizar como mujeres económicamente acomodadas. Y esto entonces encontramos tensiones verticales porque lo que tenemos entonces son cómo se generan estas posibilidades de trade-off entre lo que puede presentar o aportar una renta básica para un grupo en desmedro del otro o al revés. El tercer conjunto de tensiones que quisiera presentar se refiere a las tensiones temporales, que en este caso están caracterizadas por tensiones o trade-offs a lo largo de un ciclo vital, es decir, que se refieren a un conjunto, un grupo de mujeres, pero en particular lo podemos graficar con una mujer en la cual a lo largo de su ciclo vital se encuentra con distintas posibilidades, oportunidades o opciones que la llevan a tener que priorizar un momento de su etapa vital respecto de otro momento u otro
otro espacio de su etapa vital. Así pensemos, por ejemplo, en el impacto que tienen en las mujeres cierta política pública, o como estamos ahora examinando, como el impacto que podría tener la renta básica en las mujeres jóvenes frente al impacto que esta política tendría en mujeres mayores. A su vez, dentro de lo que es este conjunto de tensiones temporales, podemos distinguir entre aquellas que se presentan entre mujeres en la actualidad, es decir, mediante un estudio generacional, y aquellas otras que se presentan entre etapas de la vida de una misma mujer, es decir, sí, como mencionaba hace un momento, considerando la misma mujer entre opciones, oportunidades o eh, decisiones que mejoran su bienestar en una primera o una etapa de juventud frente a una etapa donde ya se encuentra en avanzada edad. Para poder avanzar con este estudio y este examen de las tensiones en, en estas tres variables que acabo de presentar, es importante examinar la consideración de la diversidad posicional. La diversidad posicional tiene relación con una desigualdad estructural de género de la que partimos, que impacta en todas las mujeres. Esto es una característica que no debe ser soslayada, porque en primer lugar, este impacto, estas consecuencias de la desigualdad estructural de género, como mencionaba, tiene sus efectos en todas las mujeres. Y la forma en que impacta esta desigualdad estructural, el cambio, varía de manera extensa según cuál es la posición social que ocupa las distintas mujeres. Entonces podemos mencionar que esta diversidad posicional está dada por una serie de factores, variables que- de contenido, por ejemplo, socioeconómico, y aquí estaríamos considerando la educación, el empleo, también los factores familiares, qué tipo y si tienen o no relaciones, si tienen o no hijos o hijas, también las de localidad, es decir, dónde han nacido, la residencia, en qué lugar se desarrollan, y también factores de tipo personal, como por ejemplo la edad, la salud, todos este tipo de factores que tienen que ver con consideraciones externas a las personas, en particular a las mujeres, pero que tienen un impacto en la posición que ocupan en la sociedad. También la diversidad posicional está relacionada con ser un moderador de la desigualdad de género, porque ahí se sigue con que esto impacta en las distintas experiencias vitales de las mujeres. Y en tercer lugar, es interesante resaltar que lo que se requiere es este enfoque interno, pero un enfoque interno que sea detallado, que permita generar las diferencias, las distinciones relevantes para valorar, para evaluar el impacto de las políticas públicas sobre género en general. Pero estas distinciones que acabo de mencionar sobre la diversidad posicional, estas variaciones entre los distintos factores, cómo la diversidad posicional nos lleva a ser un moderador de la desigualdad de género que a su vez impacta y en las distintas experiencias de vida, y en tercer lugar, la necesidad de hacer un estudio de esta perspectiva interna que esté de manera desgranada para que nos permita evaluar el impacto de las políticas públicas sobre género, nos lleva a considerar la política de la renta básica bajo esta
este marco de ver las diferentes posiciones en todas sus diversidades. Y por el otro lado, una consideración muy importante que se ha mencionado en varios trabajos, pero no de manera eh, coordinada y completa, es que la renta básica no es una política neutral. Y esto, repito, la renta básica no es una política neutral, a diferencia de lo que se han sostenido, y en particular los argumentos liberales. Los argumentos liberales en favor de la renta básica han sido bien específicos en sostener que la renta básica, además de ser una idea radical y sencilla, es una idea, una propuesta neutral entre diferentes concepciones de la justicia, entre diferentes concepciones de la buena vida. Esta propuesta, esta propuesta que lleva ya más de 30 años, desde la introducción, entre otros autores, pero fundamentalmente, como les mencionaba al comienzo, Philippe Van Parijs, presenta la idea de la renta básica vinculada de manera fuerte con la posibilidad de hacer real la libertad. Entonces, la propuesta de Van Parijs, como ha sido desde la concepción de la justicia liberal, sostiene que la renta básica permite asegurar una libertad para hacer lo que una quiera. Y desde esta posición de una teoría de la justicia que se estructura en la noción de la libertad real, es decir, como oposición a una libertad meramente formal, como es la que se establece en las normas, en las normas del sistema jurídico, lo que interesa para este autor y para las concepciones liberales es que se plasme una libertad real, efectiva. Y la política de la renta básica, en este sentido, se presupone como neutral respecto de distintas concepciones de cómo las personas quieren vivir sus vidas. Bueno, el punto que entonces aquí quisiera resaltar es que esto no es así. La renta básica no es neutral, ni respecto del objetivo que pretende alcanzar, ni respecto de los efectos. Entonces, por un lado, una política de renta básica, como mencionaba, no es neutral respecto del objetivo. ¿Por qué? Porque introducir una renta básica lo que hace es aportar o generar más razones para la obtención de un fin social que se considera mejor. La renta básica, al ser introducida dentro de una sociedad, lo que pretende es contribuir a la obtención de un objetivo social valioso. Por ejemplo, como se ha señalado en estudios, es que la renta básica permite reducir la violencia dentro de la familia, o en particular dentro del matrimonio, o bien que la renta básica permite aumentar o buscaría aumentar lo que se considera como fin valioso, el incremento de la tasa de natalidad o tasa de nacimiento, y así sucesivamente. Pero también la renta básica no es neutral respecto de los efectos que produce en la vida de las personas, sino que por el contrario, la introducción de una renta básica permitiría modificar ciertos resultados sociales, ya sea de manera intencionada o no. Pensemos, por ejemplo, cómo la renta básica facilitaría que las mujeres puedan combinar el cuidado de los hijos o de las hijas y el trabajo a tiempo parcial, pero esto también impone un incremento de carga fiscal en las mujeres que trabajan a tiempo completo y no tienen hijos. Esto, por supuesto, porque al permitir o al generar condiciones para que las mujeres que de manera habitual se cargan de ciertas tareas de cuidado o tareas de limpieza, al tener más posibilidades de tener un trabajo a tiempo parcial, generaría entonces un efecto
en aquellas mujeres que acceden a los trabajos de este tipo, a los trabajos de este tipo teniendo un trabajo a tiempo completo y sin sin hijos, sin hijas, etcétera. Entonces, lo que quisiera acompañar con lo mencionado antes de la diversidad de posiciones es acentuar la falta de neutralidad o la incorrección de pretender que la renta básica es una política neutral, porque lo que está detrás de la política la política de renta básica es la persecución de un objetivo que se considera valioso para la sociedad y también de que el reconocimiento de que ésta produce efectos respecto de resultados sociales. Entonces, sumariando lo que hemos visto hasta ahora, es importante destacar que estas tensiones que se originan los trade-offs entre grupos de mujeres ponen sobre la mesa cómo la renta básica afecta o tiene consecuencias de manera diversa respecto de mujeres en distintas situaciones. Y aquí entonces, retomando lo que he señalado hace un momento, tenemos que tener presente, por un lado, la diversidad o la diferencia de posiciones que hace que se siga una variación necesaria en las experiencias de vida de las mujeres y, por el otro lado, la no neutralidad de la renta básica. Y de esto también se sigue que la política de la renta básica o una política de la renta básica solamente puede afectar de manera positiva a algunas experiencias vitales, pero no a todas. Entonces, de aquí se sigue que los argumentos de género a favor de la renta básica tienen una dependencia con que ésta promueva ciertas experiencias vitales que se consideran más adecuadas o mejor justificadas. Si esto es así, entonces podemos avanzar a esta siguiente parte de la presentación, donde examinamos la renta básica como una herramienta de política pública que sea sensible al género. Miremos entonces esta matriz de lo que son los trade-offs de género. No me voy a detener en todos los casos, pero sí quisiera en primer lugar mostrar cómo se cruzan, por un lado, o cómo es la propuesta de que se cruzan, por un lado, estas variables que mencionábamos al comienzo, entre empleo, cuidados y familia, por un lado, con las tensiones señaladas también hace un momento, que están dadas por las tensiones horizontales, las tensiones verticales y las tensiones temporales. Entonces, cada una de estas tensiones se cruzan con las variables empleo, cuidados y familia que, como mencionaba, las mujeres ocupan en cada una de estas posiciones. Y de esto parece que es inevitable. Lo que me interesa entonces es retomar el caso de Ana y señalar algunos de estas posiciones para que podamos tener una idea más clara de cómo se dan estos cruces y cómo se generan entonces estas tensiones a la luz del empleo, los cuidados y la familia. Entonces, pongamos el primer cuadro en blanco, donde tenemos por un lado las tensiones horizontales en relación con el empleo, y vemos que aquí lo que tenemos son distintas elecciones de profesiones. Pensemos entonces cómo la situación de Ana, al ser introducida la renta básica, la situaba entre las posibles elecciones, aquí profesiones o actividades que se presentan para eh, realizar dentro del mercado laboral o dentro de la posibilidad de perseguir una carrera, una profesión, entre entonces la situación de Ana, como mencionaba, de continuar con los trabajos de cuidados de la señora a la que asistía, a la que ayudaba, o bien continuar con su
son sus estudios de enfermería. En segundo lugar, si examinamos el siguiente conjunto de tensiones dadas por la verticalidad, ahora en relación con los cuidados, tenemos aquí también tensiones, como señalaba, cuando estamos frente a la verticalidad entre grupos de mujeres. Y por un lado, entonces tenemos la representación de Ana como una mujer de escasos recursos que presenta la posibilidad de destinar parte de su tiempo para los cuidados, mientras que esto, con la introducción de una renta básica, podría generar una tensión en la situación de una mujer acomodada que tendría dificultades para encontrar ayuda en los cuidados cuando, por el otro lado, como mencionaba, se incrementan las posibilidades mediante una renta básica de que la mujer con menos recursos tenga tiempo para cuidados, ya sea de sus propios hijos o hijas o de otras personas familiares, o de distribuir su tiempo de una manera distinta en relación con los cuidados. Y por último, para graficar estos distintos casos que se pueden recomponer o reconstruir a través de estos cruces, tenemos que ver el conjunto de las tensiones temporales en relación con la familia como unidad o unidad importante en la sociedad. Y aquí lo que me interesa entonces destacar es como un subsidio de natalidad, como puede ser la renta básica orientada a incrementar la tasa de nacimientos, puede representarse en una tensión respecto de un embarazo a temprana edad, y cómo esto puede generar un impacto y una tensión en el camino hacia la búsqueda o hacia la consecución de una vida profesional posterior. Aquí, como les mencionaba, en estos 9 casos se presentan en los cruces. No me voy a detener en cada uno de ellos, sino que me interesa graficar a partir de, como les mencionaba, el escenario de una situación hipotética graficada por la vida de Ana y la introducción de la renta básica, cómo se van entonces conformando estas tensiones en relación a las 3 variables de empleo, cuidados y familia. Esta matriz que acabo de presentar de los 3 de género permite graficar diferentes disyuntivas o momentos que generan la situación de disyuntivas que se presentan respecto de cada mujer. ¿Mm? Esto es, como les mencionaba previamente, es algo que es inevitable respecto de la vida de las mujeres, del conjunto de nosotras, y hace que nos enfrentemos a tensiones horizontales, verticales y temporales, junto con las tensiones que se cruzan respecto del empleo, el cuidado y la familia, lo que veíamos recientemente en esta matriz, y que nos lleva a concluir que ninguna mujer puede escapar de las tensiones de género, aun cuando el nivel de impacto sea distinto. En algunos casos puede ser mayor o en otros casos el impacto será menor, dependiendo de la posición social. Así, podemos pensar que una renta básica puede imponer costes adicionales a una mujer que está en una mejor situación económica, pero tal vez esos costes adicionales sean solo marginales, con una muy baja consecuencia o un bajo efecto en su experiencia de vida. Entonces, en lo último que me queda de la presentación, quiero introducir cómo esta matriz nos permite analizar la renta básica desde 3 perspectivas. La primera es cómo la renta básica nos permite ver la matriz, perdón, nos permite ver la renta básica como una herramienta de diagnóstico. En segundo lugar, vamos a examinar brevemente cómo nos permite la matriz ver a la renta básica como una herramienta de justificación. Y en tercer lugar,
cómo el papel que ocupa la renta básica desde esta perspectiva, desde la mirada del diseño institucional de la renta básica. Entonces, en primer lugar, ¿qué podemos decir de la matriz pensada como herramienta de diagnóstico? El punto central que tenemos que hacer aquí es que la matriz nos permite iluminar las distintas posiciones para descubrir aquellos puntos ciegos que no han sido tenidos y no son tenidos en consideración en las propuestas de renta básicas. Y de esta manera, entonces lo que podemos hacer es mapear los sesgos, costes y oportunidades que se presentan tanto de las políticas que existen, como también de las alternativas de la renta básica. En segundo lugar, identificar, reconocer quiénes son las personas que ganan y quiénes son las personas que pierden al interior de los grupos de mujeres cuando se introduce una renta básica. Y en tercer lugar, dentro de del diagnóstico, se trata de identificar los ámbitos que son prioritarios en los que se supone que una política como la renta básica tendría un mayor impacto. ¿Cómo contribuye la matriz, como les mencionaba hace un momento, en tanto herramienta de justificación? Bueno, aquí el punto central es partir de, como habíamos dicho antes, que la renta básica no es neutral y por lo tanto no afecta a todas las mujeres de la misma manera. Y esto nos lleva a que tengamos que justificar qué experiencias se deben priorizar. Esto se puede hacer mediante distintos enfoques y aquí entonces tendremos que ver si nos sirven las distintas teorías de la justicia o bien la discusión, la deliberación dentro del espacio democrático o, por ejemplo, por mencionar una tercera alternativa, la adopción de una decisión mediante de un consenso social. Lo que nos interesa entonces es que la justificación es una tarea compleja, dado que las razones que pueden aplicarse a los distintos espacios, ámbitos sociales, como mencionábamos, el empleo, los cuidados, la familia, o a las distintas tensiones, que son las horizontales, verticales y temporales, nos dan una combinación de casos que requiere entonces afinar cuáles son las razones que tenemos para priorizar unos antes que otros. Y eso finalmente nos lleva a que debemos hacer el trabajo de identificar a las mujeres, a los grupos de mujeres que más se beneficiarían con una renta básica, esto es porque necesitan de mayor manera la ayuda económica, en todos los ámbitos que mencionábamos antes, o todos los ámbitos sociales, y con la consideración de todos los tipos de tensiones. Y finalmente, como adelantaba, la matriz también nos sirve como herramienta de diseño de políticas públicas a partir de considerar el punto central, que es que el argumento de género a favor de la renta básica tiene relación y dependencia de su incidencia en las áreas prioritarias, que previamente han sido diagnosticadas y justificadas. Entonces, con ese trabajo previo del diagnóstico y la justificación, podemos pensar en tres enfoques distintos. Un primer enfoque, y con esto voy finalizando, un primer enfoque, como decía, mínimo, que solamente se limitaría a valorar o evaluar una renta básica de manera general en comparación con lo que ella hay, con el status quo en relación de las políticas públicas existentes, y eso sería su capacidad desde esta posición más bien mínima. Pero avanzando en un enfoque de tipo intermedio, no solamente evaluamos la renta básica con el trasfondo de lo que existe, sino en el enfoque intermedio lo que se propone es evaluar los diseños de renta básica que tienen distintas propuestas y compiten entre sí. Así, por ejemplo,
los distintos niveles de pago que involucra una propuesta, una política de renta básica, o bien un pago uniforme, o los distintos mecanismos y tipos de financiación. Y si avanzamos entonces hacia un tercer enfoque, que es un enfoque de tipo máximo, que es el que parece más completo, lo que se presenta como un enfoque más completo, que consiste en la evaluación de diseños de renta básica en combinación, no en sustitución, sino en combinación de otras políticas públicas, de lo que podemos derivar los regímenes de renta básica. Y esto entonces permite examinar de qué manera la renta básica se complementa con otro tipo de políticas públicas que prevén, por ejemplo, el acceso a servicios públicos de cuidados, o bien políticas públicas que son generosas en la articulación del permiso parental u otras leyes antidiscriminación, etc. Entonces, este sería el modelo más robusto que incluye y analiza una renta básica dentro de un conjunto de políticas públicas que son tendientes a también disminuir la desigualdad en relación con el género. Y con esto entonces yo concluiría, les agradezco muchísimo la atención, espero que se haya escuchado bien. Yo en algunos momentos tuve que suspender la continuidad porque tenía retorno, pero espero que entonces por allí se haya escuchado bien y les agradezco, como decía, la atención y estoy encantada de escuchar las preguntas y poder continuar con la conversación en este interesantísimo espacio que han armado las organizadoras de esta actividad. Muchísimas gracias, moltes gracias. Bé, moltes gràcies, Letícia, per la teva presentació i ara passarem al torn de paraula al públic. L'Aina i jo mateixa tindrem els micros. Si voleu fer alguna pregunta, aixequeu la mà i us portarem el micròfon. Gràcies. Hola, Leticia, buenos días. Interesaría especialmente que pudieses abundar un poco más con esta idea de que efectivamente la renta básica no es una política neutral y que, por supuesto, con todos estos tipos de tensiones que has argumentado, que has explicado, sobre todo, evidentemente, si hablamos de una posible reforma fiscal y de una posible redistribución de la riqueza para disminuir las desigualdades sociales, efectivamente, creo que aquí entronca muy bien con esta idea de no neutralidad, ¿no? Porque de lo que se trata para buena parte de la gente que defendemos la renta básica es de mejorar nuestras sociedades, revertir las desigualdades y que salga como mínimo mejorando con la renta básica una inmensa mayoría de la sociedad, ¿no? Y es por ello que creo que es interesante este enfoque de la no neutralidad, que en algunos momentos, ¿no?, alguna gente ha llegado a decir, bueno, es una cosa, la renta básica ecuménica, que beneficia a todo el mundo, etcétera, etcétera. ¿Puedo intervenir o espero alguna otra intervención? Excelente, muchísimas gracias por la pregunta. En efecto, como les mencionaba, la propuesta y la discusión en relación en torno a la renta básica como política pública fue introducida desde esta idea de una idea muy sencilla y muy radical,
que no pretendía o no estaba concebida como con una pretensión de la consecución de algún objetivo social, sino más bien desde la posición de la neutralidad, es decir, que su implementación permitiría a las personas, como mencionaba, fundamentalmente, porque esta es la idea de autores como Svan Parix, que están pensando en que el valor que nuclea y que justifica la renta básica es la libertad efectiva. Y a partir de tener esta política pública implementada que permite la libertad efectiva, las personas de manera autónoma perseguirían sus planes de vida libremente. Esto parece esconder cómo una política pública, las políticas públicas en general, pero la renta básica en particular, con esta eh, propuesta de dar a las personas una suma de dinero de manera individual, universal e incondicional, está afectando, y este era el punto que quise mostrar, entre las tensiones y las variables sociales, cómo esto incentiva ciertas posiciones, ciertas actividades o ciertas elecciones respecto de otras y por lo tanto no podemos considerarla neutral. Y en efecto, como iba en la relación a la pregunta, una política de reforma fiscal dirigida a una distribución de los recursos y también de las cargas, es decir, una redistribución de la riqueza con su consecuente imposición de cargas, tiene entonces como objetivo y permite ser plasmada a partir de esta noción de no neutralidad en la búsqueda de lo que consideramos justificada la obtención de ciertos objetivos sociales que, como decía, consideramos valiosos, como puede ser a partir del examen de las consecuencias de estos cruces, a dónde es que queremos incentivar a las mujeres jóvenes, pero entonces tenemos que saber que tenemos que presentar una justificación si está esto fundamentado en relación a que va a tener un posible efecto respecto de mujeres en una edad mayor, o si al revés tenemos otras políticas públicas que pueden acompañar una renta básica en una edad mayor, entonces por ahí lo que nos interesa también es fortalecer a las mujeres que están en una posición ya retirada de la actividad profesional y requieren un tipo de asistencia o de políticas públicas particulares. Espero haber respondido a la pregunta. Estamos con algunos problemas de audio, por eso también la dificultad de continuar con el hilo, pero espero que se haya entendido y si no, por favor me preguntan de vuelta, encantada de reelaborar la respuesta. Per part del públic, si no ho deixaríem aquí, que així estem dintre de l'horari de l'acte, sí? Vale, sí, ja ho ve la meva companya. Hola Leticia, gracias por tu intervención. Quería preguntar, porque perdona la ignorancia, pero no conozco muy bien el tema de renta básica universal. Solo es una pregunta y como importante para saber, para poder después también entender bien la renta básica. ¿Esta renta básica sustituiría otras ayudas de tipo social? En efecto, esta es una pregunta también muy importante porque hay distintas propuestas sobre la renta básica que vienen de también distintos sectores ideológicos desde distintos sectores ideológicos relacionados con la economía
y tenemos posiciones más bien que podríamos situar en extremas derechas en la economía, donde lo que se postula es una sustitución de la renta básica por las políticas públicas existentes en un Estado, ya sea de bienestar o algunas de las variables que podemos caracterizar dentro de los formas y sistemas económicos de los estados. No es la posición mayoritaria en el debate y no es como la he presentado como en este sistema o en este mecanismo tercero que señalaba de una mayor o un mecanismo robusto donde consideramos la renta básica en combinación con otras políticas públicas. Por lo tanto, de vuelta, lo que nos interesa es cuál es la justificación que tenemos para mantener la renta básica en conjunto o en complemento con otras políticas públicas. Por este lado es donde se ha desarrollado las propuestas de renta básica, es decir, como complemento, como una política pública que se suma a lo que ya existe. Y es en relación con esto que posiciones más bien eh, del desarrollo económico de los países de bienestar han ido entonces en relación con una incorporación de la renta básica esto entonces es importante, sin disminuir o al menos sin eliminar, y ahí entonces tiene que ver cuáles son los distintos modelos que se discuten de renta básica, sin eliminar políticas públicas ya existentes. Y por eso también, como mencionaba, la justificación que podamos dar, las razones que podamos dar de por qué una renta básica es importante y hacia dónde queremos que tenga un impacto particular, tiene que ser examinada con el tipo de políticas públicas que existen, con el tipo de políticas públicas que existen y si estas a su vez tienen que ser entonces reforzadas respecto de de los efectos que puede tener este tipo de política pública en la sociedad. Entonces, digamos, para resumir la respuesta, hay distintas propuestas de cómo debe introducirse una renta básica, desde aquellas que proponen la eliminación de las políticas públicas y estas son más extremas, pero en general la discusión se ha dado y cuando se han realizado los experimentos y pilotos en varias ciudades están dirigidas a hacer una política pública, la renta básica, que se suma a al estado de políticas públicas existentes en los estados, ya sea o de bienestar o en otros estados donde hay menos apoyo, apoyo de políticas públicas existentes. Muchas gracias. Bé, gràcies, Letícia. Ara, de moment, donarem pas al col·loqui que tindrà lloc de perspectives feministes. Donarem uns minuts perquè les ponents i la moderadora es posin en el seu lloc i donarem per iniciat el debat.